Buenas tardes, mis hermanos. Hoy, como un día más, vamos a seguir con el estudio de Efesios. Somos de la iglesia del Seibo, del pastor Hugo Rifo. Mi hermano Marco va a continuar con la enseñanza, así que los dejo con el hermano. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por otro día más, por estar con mis hermanos y con los que están mirando este video. Y bueno, vamos a orar. Antes que nada, sí, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias por un día más que nos permitís estar reunidos, Señor, con mis hermanos aquí, con mis hermanos que también están mirando este video, Dios, y te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, pueda tomar ese momento, este tiempo, Señor, para bendecir a la iglesia en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, que no nos podemos congregar, Señor. Que sea este canal de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos. Amén. Y que por medio de tu palabra podamos aprender todos los privilegios y las bendiciones que tenemos como cristianos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu tome control de este estudio y que sea todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, el otro día habíamos visto tres cosas importantes las que nos habla Pablo en Efesios, ¿no? Una de las cosas dice que Dios nos escogió, ¿no? También dice que Dios nos predestinó. Primero estas dos cosas sería bueno aclararlas, ¿no? Porque existen muchas denominaciones cristianas que también son hermanos, ¿no? En Cristo, que enseñan que Dios eligió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, ¿no? O sea que también enseñan que Jesús no murió por toda la gente, ¿no? Por todo el mundo, sino que murió solamente por los que iban a ser salvos, ¿no? Creen en una redención parcial, no creen en una redención total, sino que creen que Jesús dio su vida solamente por los elegidos. Ahora yo justo estaba leyéndolo en 1 Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿sí? Así que acá nos habla Pedro de que el deseo de Dios es que todos seamos salvos, ¿no? Es más, cuando Juan 3:16 dice, ¿no?, que de tal manera amó Dios al mundo, la palabra que usa Juan para mundo es cosmos, ¿no?, que quiere decir la totalidad, ¿no? Dice que Dios amó a la totalidad de la humanidad y que dio a su Hijo, pero hay una condición, ¿no?, para que todo aquel que en Él crea, ¿no? Es una decisión nuestra, una decisión de la persona cuando es puesta delante del Señor, elegir seguirlo o no, ¿no? Así que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que creemos eso, ¿no? Que Dios no eligió a los que van a ser salvos, sino que cada uno de nosotros tenemos esa elección. También habíamos visto el otro día que Dios nos predestinó, ¿no? O sea, preparó nuestro camino. Eso, predestinar quiere decir eso, ¿no? Que Dios sabía que nosotros íbamos a aceptarlo. Eso está bueno, ¿no? Porque Dios, dice la Biblia, que nos conoció desde hace miles y miles de años, ¿no? No es que Dios nos conoció el día que aceptamos a Jesús, no el día que nos arrepentimos, sino que la Biblia dice que en la mente de Dios, cuando Él decidió crear allá, ¿no?, vaya a saber cuándo, ¿no?, millones de años atrás, Dios es especial, no es como nosotros, ¿no? Nosotros pensamos, cuando tenemos un plan, pensamos por parte, ¿no? Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro, pero Dios, cuando pensó en crear, en el momento se le apareció todo, ¿no? Él sabía, en el momento de que decidió crear, sabía que Adán y Eva iban a caer, sabía que Jesús iba a tener que venir a morir por la humanidad. O sea, a Dios no lo tomó por sorpresa nada, ¿no? Muchas veces creemos que cuando Adán y Eva pecaron, no nos imaginamos a Dios sorprendido, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora cómo hago? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Para dónde corremos? Pero Dios, dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que en ese plan estábamos cada uno de nosotros, ¿no? Por eso dice la Biblia que Dios tenía preparado un camino para cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá está todo el camino, ¿no? Cuando Dios pensó, por ejemplo, en Esteban, dice que Dios lo conoció de antemano ya, ¿no? A lo que antes conoció, ¿no? Ya Dios sabía que Esteban en un momento iba a decir que sí. Por eso dice, no solamente Dios nos conoció hace miles de años, sino que dice que también nos llamó. Después también dice que nos justificó, o sea que nos declaró justos. Y después también dice que nos glorificó. En la mente de Dios ya estamos en el cielo, ¿no? No sé si se entiende esto, ¿no? Para Dios ya nuestro camino ya está listo, ¿no? Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, mientras nosotros sigamos en comunión con Él, ya Dios tiene todo preparado para nosotros. A Dios no se le escapa nada de las manos, ¿eh? Y Dios ya preparó. Vieron que también en Efesios dice, ¿no?, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿no? O sea, hasta las buenas obras que hacemos nosotros, ya Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Para Dios no... Es como cuando uno va a construir una casa, ¿no? Que uno no dice, bueno, voy a construir una casa y se pone a hacer todo así más, sino que antes hace un plan, ¿no? Y Dios, cuando decidió crear, antes que nada hizo un plan, y en ese plan estábamos cada uno de nosotros, ¿sí? Y otra de las cosas que dice, ¿no?, que nos hizo aceptos. Eso estaba hoy pensando un poquito, ¿no?, porque la palabra aceptos, que es jaritó, o caritó, que viene de la palabra gracia. ¿Se acuerdan cuando el ángel saludó a María y le dijo, llena de gracia, ¿no? Y la palabra es esa la que usó, ¿no? O sea, todos nosotros somos llenos de gracia. La palabra aceptos quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que Dios nos otorga gracia, nos invite con un honor especial, nos hace aceptos, nos hace muy favorecidos. Vieron que hay muchos que dicen, no, María era especial, ¿no? Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos ese honor de ser llenos de gracia, de ser aceptos. Yo no sé, la mayoría de nosotros, o mucha gente hoy en día tiene problemas de aceptación, ¿no? Una de las cosas buenas que enseña Efesios es que Dios no nos acepta por lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo conozco mucha gente que enseguida, ni bien te hablan, empiezan a contarte todo lo que hicieron, ¿no? Es decir, yo hice esto, yo hice esto otro, yo hice esto otro, porque esas personas mayormente tienen una baja autoestima, ¿no? Y creen que valen por lo que hacen, ¿no? Y muchos creen que Dios nos juzga así también, ¿no? Dios nos juzga por lo que hacemos, ¿no? Mucha gente se siente por ahí que no sirve porque no hizo nada, ¿no? No, hay mucha gente que dice yo que no, y creemos que no valemos, pero este texto de Efesios nos enseña que Dios nos acepta no por lo que hacemos, sino por lo que somos, ¿sí? En Cristo somos elegidos. Y no somos elegidos por que seamos buenos, dice que nos eligió por amor, ¿sí? Dice que somos predestinados, dice que somos aceptos, ¿no? Así que no depende de lo que nosotros hagamos. Así que no creamos que somos importantes porque hacemos muchas cosas, y si hacemos pocas cosas somos menos importantes. Para Dios somos importantes porque somos sus escogidos, ¿no? Somos sus elegidos. Así que tenemos que aprender bien esto, tenemos que aprender que en Cristo valemos, ¿no? Yo hoy también estaba acordando, ¿no?, de cuando era adolescente, hace un montón de años, todavía me acuerdo, que como todos los adolescentes tenía problemas, ¿no? Problemas de aceptación. Es un momento difícil, ¿no? Que uno está entre ser un niño y ser un adulto, y la timidez y un montón de cosas, y cuando encontré a Cristo me di cuenta que a alguien le importaba, ¿no? O sea, por ahí los amigos no les importaba mucho, no le importaba mucho a un montón de gente, pero cuando me di cuenta que la persona más importante del universo me daba importancia, eso fue lo que me hizo darme cuenta de que valgo, ¿sí? No por lo que yo era, lo que yo hacía, ¿no? Sino porque al aceptar a Jesús pasé a ser eso, ¿no? Pasé a ser un escogido, pasé a ser un predestinado, ¿no? Pasé a ser acepto, ¿no? Jesús me acepta, y cada vez que yo me acerco a orar, Jesús no me pregunta, ¿qué hiciste hoy?
¿no? A ver cómo te portaste. Jesús no me dice, a ver a cuánta gente le hablaste. No, Él nos acepta porque somos aceptos en Cristo. Por eso dice que somos aceptos en el amado. ¿Amén? Así que miren qué bueno, ¿no? Nosotros, Dios ya preparó todo nuestro futuro, ¿no? Esto quiere decir que somos predestinados, ¿no? Dios ya, primero, como decía, ¿no? Nos escogió, segundo, nos predestinó, después nos hizo aceptos. Después lo otro que dice el apóstol en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Saben que en griego hay tres palabras para la palabra redención? Una es agorazo, que quiere decir comprar, ¿sí? Ir al mercado y comprar, ¿no? Esa palabra la usa Pablo en 1 Corintios 6:20 cuando dice: habéis sido comprados por precio, o habéis sido redimidos por precio, ¿sí? O sea, es una persona que va al mercado, compra algo y listo, ¿no? Eso quiere decir agorazo. La otra palabra es exagorazo, que quiere decir sacar del mercado, ¿no? O sea, comprar algo para sacarlo. Esa palabra la usa Pablo en Gálatas 3:13 cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo nos sacó de esa maldición. Pero la palabra que usa Pablo acá es apolutrosis, que quiere decir libertad por medio de un precio, rescate con el fin de libertar a una persona de la esclavitud. ¿Sí? O sea, no es... Hay algo que nosotros tenemos que aprender bien, ¿no? Cuando nosotros perdonamos a alguien, alguien que nos ofende, nosotros, bueno, sí te perdono, y en un sentido podríamos decir que eso es injusto, ¿no? Porque Dios no puede, por ejemplo, Dios que es justo, Él no puede perdonar porque sí, ¿no? Él, al ser un juez, Él tiene que, cuando alguien hace algo, tiene que dar un castigo, ¿no? Por eso Pablo dice que no somos redimidos porque sí nomás, sino que somos redimidos por su sangre, ¿no? O sea, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ahora, la mayoría de la gente puede decir: ¿y redimidos de qué? ¿No? ¿De qué necesitamos ser redimidos? ¿No? La persona del mundo, ¿de qué necesita ser liberado? ¿No? Y yo el otro día me estaba acordando también de una vez estaba trabajando con un muchacho y yo le estaba hablando de eso, ¿no? De que nosotros, la gente es esclava de los vicios, esclava del pecado, y él me empezó a decir: yo no soy esclavo de nada, yo hago lo que quiero, yo fumo porque quiero, yo tomo porque quiero. Y es más, mirá, ahora eran las 10 de la mañana, ahora decido dejar de fumar. ¿Sí, no? Y a las 12 ya andaba desesperado buscando el atadito, ¿no? que había tirado, ¿no? Porque el mundo es esclavo del pecado, ¿no? El mundo es esclavo del príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿no? Nosotros, cuando nacimos esclavos del pecado, nacimos esclavos del príncipe, ¿no? de este mundo, que es Satanás, y no nos podemos liberar, no podemos dejar de pecar. Yo también, cuando era chiquito, yo me crié en una iglesia evangélica, ¿no? Y tenía ciertas enseñanzas cristianas, ¿no? Y me acuerdo que yo a veces, porque me agarraba miedo de ir al infierno, y decía: bueno, a partir de hoy voy a obedecer a mi mamá, ¿no? ¿Vieron? Cuando me manda a hacer algo, le voy a decir que sí, cuando no le voy a contestar, Y yo estaba jugando a la pelota y mi mamá me llamaba y se iba el voto, ¿no? Por cualquier lado, ya me ponía, porque nosotros nos proponemos, pero no podemos, ¿no? Porque somos esclavos del pecado, ¿no? Pero el cristiano ya no es esclavo del pecado, ¿no? ¿Conocen creyentes que son esclavos del pecado? ¿Qué? Creyentes que son esclavos de cierta... La Biblia dice que Dios nos liberó del poder del pecado. Nosotros en Cristo podemos dejar, ¿no? El otro día también me acuerdo una vez leí en un libro un hermano que tenía una atadura con la pornografía, ¿no? Y decía que él iba de noche y compraba en un kiosco, ¿no? Cuando nadie lo veía, compraba esas revistas, y que muchas veces a la noche o al otro día decidía renunciar, que agarraba la revista, la tiraba, en la esquina había un basurero grande, ¿no? Un container, y dice que todas las noches él estaba en la basura revolviendo, ¿no? En la basura para buscar de nuevo la revista, ¿no? Porque decidía, pero no podía.
¿no? ¿Cuántos cristianos hay, ¿no?, que andan revolviendo a veces en la basura, ¿no?, volviendo de nuevo porque no pueden ser libres? Pero nosotros tenemos que apropiarnos de esto, ¿no? Dios, por medio de la sangre de Cristo, nos hace libres del poder del pecado. Si nosotros decidimos, ¿no?, porque es necesario nuestra decisión, ¿no? Primero tenemos que darnos cuenta que el pecado es grave. Pero uno de los problemas que pasa a veces, ¿no?, por ahí me voy un poquito, ¿no?, pero uno de los problemas que pasa a veces con el pecado es que lo hacemos tantas veces que lo terminamos aceptando. Hay muchos cristianos que ven pornografía, hay muchos cristianos que tienen ataduras a otras cosas, ¿no? Y con el tiempo, a lo primero por ahí dicen, no, qué mal, pero con el tiempo se van acostumbrando y pasan a creer que es algo normal, ¿no? Lo que nosotros necesitamos darnos cuenta es que no es algo normal, que es algo terrible, que algo está mal, ¿no? Lo primero que se necesita para ser libre del pecado es darse cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Porque mientras no lo hagamos, hay muchos cristianos que dicen malas palabras, no sé si saben, y lo toman como normal, ¿no? Y hasta que esa persona no se dé cuenta, el Espíritu Santo no le diga, mirá, decir malas palabras está mal, por medio de la Biblia, no por medio de lo que dice una persona. ¿Sabe que la Biblia dice eso, no? Justo en Efesios dice, ¿no?, que ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, ¿no? Pero hasta que no nos demos cuenta de que está mal, nunca vamos a ser libres. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. Dice que la Biblia, que uno de los trabajos, por decirlo de una forma, de los ministerios del Espíritu Santo es convencernos del pecado, ¿no? Convence al mundo, pero también convence a los cristianos, ¿no?, cuando estamos haciendo algo que está mal. Y nosotros necesitamos darnos cuenta, necesitamos libertad. Pero la Biblia dice que esa libertad ya la tenemos. ¿Se acuerdan del otro día cuando empezamos? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que ese nos bendijo, está en pasado, en tiempo pasado? Cuando nos convertimos, dice Pablo que recibimos todas las bendiciones espirituales. Y en esas bendiciones espirituales está ser escogido, ser predestinado, ser aceptado y ser redimido del poder del pecado, ¿sí? Así que nosotros en Cristo ya tenemos esa bendición. No tenemos que vivir con falta de aceptación. Yo conozco muchos cristianos que tienen falta, que no se sienten aceptados, ¿no?, que se sienten mal, ¿no?, que sienten que no sirven, que no valen. Pero una de las cosas importantes que dice la Biblia es que para Jesús sí valemos. Valemos tanto que Él vino a dar su vida por nosotros. Valemos tanto que Dios es importante, ¿o no? Y Dios se ocupó de hacer un plan para cada uno de nosotros, ¿no? En la mente de Dios somos recontra importantes, ¿sí? Así que si para Él somos importantes, ¿qué importa si a los demás le importamos o no? Lo importante es que Él nos da valor. No sé si el asunto es poder apropiarnos de esa verdad, ¿no? Así que bueno, ¿de qué nos liberó Dios? Vuelvo a repetir, nos dice que Él nos redimió por la sangre de Cristo, nos redimió de eso, ¿sí?, del pecado, nos redimió de Satanás. Así que dice 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Colosenses 1, 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que eso es lo que Dios no es que nos perdonó porque sí, o nos redimió porque sí, porque Él como juez, como decía Él no puede hacer eso, ¿no? Pero Dios como juez decidió tomar Él mismo el castigo de nuestros pecados, decidió, Él mismo pagó el precio. ¿Se acuerdan la palabra? Apolutrosis quiere decir pagar por un esclavo, ¿sí?, para hacerlo libre. Entonces, ahora, ¿creemos eso en serio? ¿Creemos que Dios nos hace libres del pecado? ¿Creemos que Dios nos hace libres del diablo? Hay gente que hasta le tiene miedo al diablo, ¿no? Hay gente que, ay, siento ruido, hermano, no puede, ¿no? Gente que anda con temor, ¿no? Y el otro día también hablaba, ¿no?, de que saben que Dios es muchísimo más. A veces en algunas películas o en algunas religiones se habla del poder del mal y del poder del bien. Creo que el otro día habíamos hablado de eso, ¿no? Y hacen que son dos poderes iguales, ¿no?
como vieron el yin yang, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Pero saben que no hay comparación entre el poder de Dios y el poder del diablo, ¿no? El diablo simplemente es un ser creado por Dios. Dios es muchísimo más grande. No podemos comparar, no hay una pelea entre Dios y el diablo porque ya Dios ganó. ¿Amén? No es que hay una constante pelea entre el bien y el mal. La Biblia nos enseña que el bien ya ganó, nos enseña que Cristo en la cruz ya ganó, nos enseña que Dios es muchísimo más poderoso que el diablo. Así que Dios nos redimió de eso, ¿sí? Dice Efesios, vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 1 del 8 al 10. Dice que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra. Amén. Otra de las cosas que a veces, no sé si alguna vez escucharon a algún hermano que dice, ay hermano, yo me gustaría estudiar, pero no me da la cabeza. No tengo sabiduría, no tengo... Acá Pablo dice que Dios nos dio toda sabiduría e inteligencia, ¿no? Pero no para cualquier cosa, dice que nos dio sabiduría e inteligencia para conocer el plan de Dios. Dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Dios había de reunir todas las cosas en Cristo. Eso habla del final de los tiempos, cuando Cristo sea Rey sobre todas las cosas. Y eso es lo que Dios nos da sabiduría para comprender, ¿sí? Dios nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ¿sí? Y ese misterio era que en el fin de los tiempos todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean principados, sean potestades, todo iba a estar bajo el dominio y el señorío de Cristo, ¿sí? Eso Dios nos dio sabiduría para poder reconocerlo. Así que nadie puede decir, hermano, yo no entiendo, a mí no me entra, ¿no? Veo que hay hermanos que a veces quizás por excusa, ¿no? Dicen eso, no, pero a mí me cuesta mucho estudiar, ¿no? Pero acá Pablo nos dice que sobreabundó para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Así que nosotros podemos. Otra de las cosas dice que nosotros fuimos sellados, amén, con el Espíritu Santo más adelante. Ahora, ¿para qué servía un sello, no? ¿Para qué fuimos sellados? En la antigüedad el sello servía primero como una protección. Por ejemplo, si uno tenía que pasar de una parte de un reino a otro, el rey daba su sello como un salvoconducto, ¿sí? O sea que cuando el diablo nos ve a nosotros, nos ve sellados, ¿eh? Hay gente que le tiene miedo, como le decíamos, ¿no? Al diablo. Hay gente que anda con temor, pero cuando el diablo nos ve a nosotros, ve la protección de Dios, porque tenemos el sello de Dios, ¿sí? Otra de las cosas el sello era una garantía, ¿no? Dice Pablo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos garantiza a nosotros de que somos hijos de Dios. Y otra de las cosas que es el sello era una marca de pertenencia, ¿sí? Eso todavía se usa a veces, ¿no? No sé si es muy apropiada la comparación, ¿no? Pero cuando en el ganado, ¿no? Con las vacas, siempre se pone una marca para mostrar de quién son, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros tenemos ese sello, ¿no? Que tenemos esa marca. Y que cuando el enemigo nos ve, el diablo nos ve, sabe de a quién pertenecemos, ¿eh? Así que no le tenemos que tener miedo, ¿sí? El diablo sabe que somos pertenencia de Cristo y que nadie nos puede separar de Él. Y otra de las cosas que dice más adelante Pablo es que el Espíritu Santo es el arras, ¿sí? Y bueno, antes se usaba mucho eso del arras, ¿no? Todavía en algunos países se sigue usando, ¿no? El arras era una garantía que podía ser un documento o una parte de la compra, ¿no? Por ejemplo, yo compraba un auto y me daban un documento, ¿no? Firmado que decía que eso era mío. Pero también el arras era un adelanto de lo que yo iba a recibir, ¿no? Por ejemplo,
Pues yo tengo una herencia, por ejemplo, una herencia de varios miles de millones de dólares. ¿Amén? Amén. Y dice, no, pero uno se ríe, ¿no? Pero si nosotros, Pablo habla un poquito más adelante de la herencia que tenemos, ¿no? Y es mucho más que eso, la herencia que tenemos, ¿eh? Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es como un adelanto de esa herencia. Y esto está bueno, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nosotros en el cielo vamos a tener calles de oro, ¿no? El río, el mar de cristal, bueno, cuántas canciones, ¿no? La Nueva Jerusalén. Y Dios nos podía haber dado un adelanto de eso, ¿no? Pero lo más importante, ¿saben qué es lo más importante del cielo? Lo más importante del cielo es que está Dios, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? Dice la Biblia que no va a haber más necesidad de luz de sol ni de luna, porque el Señor mismo estará en ella y será su lumbrera, ¿no? Y dice la Biblia que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo es como un adelanto de eso. O sea, cuando Dios nos tuvo que dar un adelanto, no nos dio algo material, sino que se dio a sí mismo como un adelanto. No sé si alguna vez les pasó que oraron y entraron en la presencia de Dios y no querían salir. Todos los días, ¿no? ¿Saben que la Biblia nos pide que todos los días sintamos eso? Porque tenemos el Espíritu Santo que es nuestro adelanto. ¿Siente la presencia de Dios cuando ora? Y vieron esas veces que oramos y no tenemos ganas de dejar de orar pero tenemos que dejar porque tenemos que ir a trabajar o porque la Biblia dice que eso es nuestro adelanto. ¿Sí? Imagínense cuando estemos en la eternidad. ¿Vieron eso que se siente? Yo no sé, es difícil de transmitir, ¿no? Porque no se puede transmitir intelectualmente, ¿no? Yo creo que todos nosotros en algún momento cuando oramos y entramos a la presencia de Dios sentimos esa plenitud, ¿no? Esa plenitud, ese deseo de estar, ¿no? Todo el tiempo ahí, de adorarlo, de sentir la presencia de Dios, de glorificarlo. Imagínense ese mismo sentimiento por la eternidad, ¿no? O sea, ese mismo gozo, esa misma alegría que se siente al estar en la presencia de Dios, eso es solamente un adelantito, dice la Biblia, ¿no? Eso es un pequeño pago de lo que va a ser nuestra herencia. En el cielo, por los siglos de los siglos de los siglos, vamos a sentir ese gozo de estar en la presencia de Dios. Eso es estar completo, ¿no? El ser humano sin Dios está incompleto, le falta algo, ¿no? Pablo dice que nosotros estamos completos en Cristo y cuando estemos en la eternidad vamos a poder sentir ese gozo por siempre, ¿no? Mientras tanto, dice Pablo que no nos dejó sin nada, ¿no? Sino que nos da el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la posesión completa, ¿no? De la posesión adquirida. O sea, en algún momento no vamos a tener solamente una partecita. ¿Vieron cuando uno compra una sandía o algo así que la calan, ¿no? Y le dicen, mira, probaste, ¿no? Y bien coloradita, ¿no? Y uno la prueba y te da ganas de agarrar toda la sandía. Bueno, eso también es un arras, ¿no? Es un adelanto. Bueno, el Espíritu Santo tiene ese trabajo de hacernos desear la eternidad, ¿no? El creyente tiene que anhelar la eternidad. El creyente tiene que anhelar estar en la presencia de Dios por siempre, ¿no? Porque si nosotros no anhelamos eso, quiere decir que nunca sentimos la presencia de Dios. La persona que sintió la presencia de Dios en serio no quiere largar nunca. Imagínense lo que va a ser la eternidad, ¿no? Si es tan lindo, ¿no? Es como, yo siempre lo comparo, ¿no? Con saber que del otro lado hay una gran fiesta, ¿no? Algo re lindo y que Dios nos permite abrir la puerta y espiar un poquito, ¿no? Y mirar. El Espíritu Santo nos permite ver un poco, disfrutar un poco de lo que es esa gloria eterna. Así que eso es lo que Pablo quería mostrarle a los efesios, ¿sí? Pero Pablo sabía que esas cosas solamente se pueden lograr mediante una revelación especial del Espíritu Santo. Porque el saberlo solamente intelectualmente, ¿no? De la cabeza, no sirve en sí, ¿no? Lo que necesitamos es que de la cabeza baje acá. Necesitamos entender todo lo que somos en Cristo. Necesitamos entender el privilegio. Después nunca vamos a sentirnos sin propósito, ¿no? El otro día estaba también leyendo de una mujer que crió a sus hijos.
Ya sus hijos se casaron, se fueron y se quedó sola, ¿no?, con su esposo y se sentía sin propósito, ¿no? O un pastor que en Estados Unidos, ¿no?, que es común que se jubilen, ¿no? Se jubiló, les vino un pastor más joven del seminario a la iglesia, al poquito tiempo la iglesia empezó a crecer un montón, ¿no? Y él empezó a sentirse mal, ¿no? Es decir, empezó a sentirse sin propósito, ¿no? Ya que ahora para qué estoy, ¿no? Muchas veces vivimos una vida rutinaria, ¿no? Una vida que parecería que no tiene propósito, ¿no? Pero tenemos que saber que para Dios somos importantes y que para Dios tenemos un propósito, ¿no? Tenemos que saber todo esto que Pablo nos enseña, ¿no? Miren, yo anoté un poquito, ¿no? Dice, para Dios somos importantes, ¿eh? A ver, y no importa si somos importantes para el presidente, para el, qué sé yo, para lo que sea. Lo importante es que para Dios sí somos importantes, ¿sí? Y eso ya tiene que hacernos que sentir que valemos algo, ¿no? Para Dios somos importantes no por lo que hacemos, sino por lo que somos, ¿sí? Vieron que para la gente somos importantes por lo que hacemos. Mayormente si uno te pregunta qué sos o quién sos, ¿no? Te pregunta quién sos, y yo soy electricista, yo soy pastor, no sé. Pero eso no es lo que sos, eso es lo que haces, ¿no? En la iglesia misma a veces, ¿y quién sos? Y yo soy el líder de jóvenes. Y yo soy, no, eso es lo que estás haciendo en la iglesia. Dios, lo importante es quién sos, ¿no? Porque Dios no nos busca por lo que hacemos, ¿no? Dios nos busca por lo que somos. Es importante darse cuenta de eso, porque eso nos da valor, ¿sí? Dice que Dios somos elegidos, somos predestinados, ¿no? Somos predestinados, o sea que nuestro camino ya está preparado. Somos adoptados. ¿Se acuerdan la adopción? Que para los romanos era más importante un hijo adoptivo casi que un hijo natural, ¿no? Un hijo natural podía perder los derechos, pero un hijo adoptivo nunca, ¿no? Un hijo adoptivo era poseedor de todos los derechos de un hijo natural y más todavía, porque nunca podía ser desheredado. O sea, en Cristo nuestra herencia nunca la podemos perder, mientras estemos en Cristo, ¿no? Ahora, el día que si nosotros decidimos apartarnos de Cristo, creo que seríamos medio, iba a decir tonto, ¿no? Pero ¿no? La persona que deja todo esto que tenemos en Cristo por otras cosas, ¿no? O sea, miren, te vuelvo a repetir, ¿no? Somos aceptos en Cristo no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y Pablo, le vuelvo a repetir, nos dice en Efesios que somos elegidos, que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos, somos aceptos, o sea que Él nos acepta, ¿no? Somos redimidos, o sea, somos comprados por Cristo, por la sangre de Cristo, no por cualquier cosa, ¿no? Como dice la Biblia, que somos comprados no por cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Que dio su vida por nosotros. También dice que conocemos el plan de Dios, el plan eterno de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. También dice que tenemos una herencia, ¿sí? Una herencia que Dios nos predestinó para que tengamos una herencia, que somos sellados con el Espíritu Santo y también que el Espíritu Santo es nuestro adelanto de esa herencia, ¿sí? Así que cuando alguien me diga, a ver, ¿quién sos vos para creer que sos importante? ¿No? ¿Qué hiciste vos para...? La verdad yo no hice nada, Jesús hizo todo por mí, ¿no? Jesús murió por mí, pagó por mí, me hizo acepto en Dios y soy hijo de Dios, ¿sí? ¿Saben que a veces, como el otro día también hablábamos, ¿no? Ni nosotros nos damos cuenta de lo importante que es ser hijo de Dios, ¿no? La Biblia nos habla de que los principados, las potestades, ¿no? El diablo, eso, sí saben quién es hijo de Dios y quién no. Nosotros a veces vivimos y creemos que no somos, creemos que el diablo nos puede patear de acá para allá, ¿no? Pero el diablo ve a nosotros en Cristo, ¿sí? Nos ve a nosotros en Cristo y a Cristo en nosotros. Y él, aunque no lo crean, le da un poco de temor, ¿sí? Porque aunque no lo crean, nosotros tenemos autoridad. Amén. Así que, y no tenemos autoridad porque, les vuelvo a repetir, porque seamos buenos o esto, sino que tenemos autoridad porque tenemos a Cristo y porque estamos en Cristo. ¿Lo creen esto? ¿Sí? O sea, me gustaría que podamos orar también, ¿no? Para que
Dios, por medio del Espíritu Santo, haga que todas estas cosas sean reales en nuestras vidas, ¿no? Lamentablemente vivimos un cristianismo hoy en día que no es consciente de todas estas riquezas que, ¿no? El cristianismo hoy en día se preocupa más por las riquezas materiales, ¿no? Están preocupados por tener un auto, tener una casa, tener un mejor trabajo. Si uno ve los testimonios en las iglesias, ¿no? Yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios me dio esto. Yo le doy gracias a Dios porque me dio el auto. Es muy raro decir, yo le doy gracias a Dios porque soy el escogido, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque Él predestinó mi camino para... Yo le doy gracias a Dios porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo todos los días me hace sentir un poquito de lo que va a ser el cielo. Es muy raro, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque mi carácter está cambiando, porque ya no discuto tanto como antes, ¿no? Mayormente damos testimonio de cosas materiales, ¿no? Porque hoy en día en las iglesias, en muchos lugares solamente se predica eso, ¿no? Pero acá Pablo dice que Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, ¿no? Pablo está hablando no de cosas que se ven, como dice en Corintios, 2 Corintios, porque en 2 Corintios Pablo dice, no miramos nosotros las cosas que se ven. Lamentablemente hoy en día las iglesias están mirando más las cosas que se ven, ¿no? Pero las que se ven, ¿qué dice Pablo? Son pasajeras, ¿no? Y las que no se ven, todo esto que tenemos en Cristo son cosas que uno no puede verlas, ¿no? Simplemente podemos sentirlas por medio del Espíritu Santo, pero son cosas eternas, que están preparándonos a nosotros para la eternidad, que es lo que de verdad importa. Amén. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que Él le abra los ojos a la iglesia, no solamente a los que están escuchando, a los que estamos acá, a mí también, ¿no? Sino a cada uno, para que podamos entender nuestra verdadera identidad en Cristo, ¿sí? Para que sepamos todo eso, ¿no? Vuelvo a repetir, somos escogidos, somos predestinados, ¿no? Somos aceptos, somos redimidos, somos sellados por el Espíritu Santo, somos su propiedad, somos redimidos por la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que es el arras, ¿no? Que es un adelanto, que podamos sentir eso, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos haga sentir que es real eso en nosotros. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de leer estos pasajes de Efesios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, como dice Pablo más adelante en Efesios, Señor, que puedas abrir esos ojos que ven las cosas que no se ven, Señor, materialmente, que podamos ver las riquezas que tenemos en Cristo, que podamos apropiarnos de todo eso, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento y podamos ver, Señor, y podamos desde ahora ya disfrutar de todas las bendiciones que tenemos, Señor. Ayudarnos, Señor, a poder usar todo esto, Señor, a sacar el provecho como cristianos de todas estas bendiciones que vos preparaste para nosotros, Señor. Te pido que abras nuestros ojos y que podamos ver, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a disfrutar y que cada vez que oremos, que cada vez que busquemos tu presencia, podamos ver como el Espíritu Santo es el arras de nuestra herencia, Señor, y nos trae un adelanto de lo que va a ser la gloria eterna, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esto, Señor, y que esto que es solamente un adelanto nos vaya preparando para disfrutar de la eternidad junto a vos, Señor. Y te damos gracias por todas estas promesas hermosas que tenemos. Y te doy gracias, Señor, también porque es seguro que las tenemos, Señor, porque no dependen de lo que nosotros hacemos, sino que dependen de lo que vos ya hiciste en la cruz por nosotros, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.